Bueno, el día de ayer, ¿qué hicimos el día de ayer? Probamos los puertos que nos faltaban probar, creo que era el A y el E. Ok, ya, muy bien. Entonces ya probamos todos los puertos, ya vimos cómo configurar para entradas o salidas. Y hoy lo que íbamos a revisar es un poco cómo utilizar con los displays en realidad, ya la parte un poco más de eléctrica en ese sentido, que también tiene que ver un poco con utilizar tablas. Esto, de aquí. Ok, entonces, ujú, les voy a compartir mi pantalla. Ah, no, primero abre el archivo. Entonces estábamos, ya hemos utilizado, ya entendimos cuáles eran entradas, cuáles funcionaban como digitales, cuáles funcionaban también como entradas analógicas. Y decíamos que salidas analógicas no tiene, bueno, tiene, el PWM se considera como una salida analógica, porque en realidad al cambiar una señal cuadrada y configurar tanto la relación de trabajo como la frecuencia, yo puedo generar, si después le pongo un filtro, puedo generar un voltaje que cambie en el tiempo, pero después poniéndole un filtro. Si yo solo espero, veo la señal a la salida, voy a tener una señal cuadrada que varía en el tiempo. Entonces, esas son todas las cosas que podemos hacer un poco con el controlador y vamos a revisar un poquito sobre las características eléctricas para saber qué hay que conectar y cómo funciona esto. Este controlador, como les había dicho, este TL, perdón, ese MOS, es un dispositivo lógico y entonces el voltaje de alimentación puede oscilar entre 0 y 7.5 voltios. Hasta 7.5 voltios no voy a tener ningún problema, funcionará bien. Adicionalmente, está un poco de las características eléctricas, por ejemplo, la cantidad máxima de potencia que le puedo exigir o que me va a consumir este dispositivo va a ser de 1 vatio. Las corrientes que pueden circular desde BCC hacia BDD y todo esto están en el orden de 300 miliamperios, que en realidad es bajo, es alto, bueno, es bajo. Y lo importante aquí son estas características. Al igual que al ser un dispositivo como las compuertas lógicas, voy a tener una corriente máxima, que es la que le puedo exigir al dispositivo digital. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que la corriente máxima que le puedo sacar en cualquier configuración, ya sea que quiera utilizarle como que salga directamente del controlador o aquellos como el RA4 que probamos que yo tenía que configurar, que era Open Drain, creo que era, sí. Cualquiera de esas configuraciones máximo puede circular por ahí, le puedo exigir 25 miliamperios por un pin. Ya sea de entrada o de salida, esperaría que máximo le pida eso. Si necesito más corriente, si no puedo, no se recomienda directamente conectar ningún actuador, es decir, ningún motor directamente desde el controlador. Para eso puedo utilizar otros elementos adicionales como transistores o relés. Y también, miren, aquí nos dice cuánta es la máxima corriente que le puedo exigir a cada uno de los puertos. Combinados me dice que no les pida más de 200 miliamperios, combinados en las diferentes combinaciones. Si trabaja este con este, máximo entre los dos, 200 miliamperios. Y este con este, máximo entre los dos, 200 miliamperios. Lo que nos queda en realidad que es una corriente que evitemos pedirle demasiada corriente al microcontrolador. Porque es un dispositivo lógico, no es un dispositivo de potencia. Para aprender un LED, sí, para aprender LEDs no hay problema. Pero para cualquier otra cosa que quiera activar, motores, relés, etcétera, perdón, motores, normalmente son motores o alguna resistencia especial, debo utilizar otros elementos intermedios que serían los elementos de potencia. Otra de las cosas que también tenemos y que de las que aún no hemos hablado es de este de aquí, del Master Clear. De hecho, vamos a revisar esa parte. Ujú.
Bueno, hay características adicionales que tienen estos dispositivos que creo que vimos la primera semana cuando hablábamos de los dispositivos microprogramables y eran estas características que le dan el extra, ¿no? Por ejemplo, que habíamos hablado del Watchdog Timer, que decíamos que era esta habilidad o este módulo que tenía el dispositivo que me servía para resetear el controlador en caso de que se quedara colgado. Especialmente esto se utiliza cuando el sistema no va a tener a nadie monitoreando, sino que el sistema trabaja por sí mismo, por sí solo todo el tiempo. Entonces, esta es una previsión que se hace por programación y que hay que configurar. Habíamos hablado también de, creo que las interrupciones, sí las mencioné, que son algunos eventos externos que pueden generar una interrupción, como dice su nombre, que el programa principal se detenga y haga alguna cosa adicional y luego vuelve a donde se quedó el programa. Y otras cosas adicionales, como que puedo proteger mi código, es decir, escribo una vez, escribo el código y lo que hago es evitar que alguien más lo pueda leer en el futuro. Con alguien más significa hasta yo mismo, si ya programé una vez y le digo voy a guardar la información y no quiero que nadie lea, nadie lee, ni siquiera yo, porque no es que tiene una contraseña o algo así, ¿no? Es una desconexión física prácticamente, lo que hace el Code Protection. Entonces, esto de aquí es una sola vida. Si ya le pongo Code Protection, ya no puedo modificar el programa nunca más, no puedo, dependiendo de cuál protección haya hecho, puede ser que yo haya protegido únicamente la memoria de programa para escritura y lectura, pero que tal vez la otra memoria como la EPROM sí tengo acceso, entonces ahí es por ese lado. Pero igual es una vida, ¿no? Si ya le protejo algo, ya no puedo no hay un undo de eso. Así también la parte de cómo quiero cargar la información al controlador, que eso también era lo que íbamos a ver hoy. Eh, sí, entonces tengo varias formas de cargar la información al controlador. Una que es la que normalmente utilizaríamos en el laboratorio, que es a través de un dispositivo como el Piqui 2 o el Piqui 3, que se le conecta a determinados pines y se carga a través de un programa, se carga el programa en el controlador. Ese punto X, que es el que cargamos en la simulación de Proteus, ese mismo es el que voy a almacenar en la memoria de programa de mi dispositivo. Otra forma también que se suele utilizar, esta de In-Circuit Serial Programming, es, hay tres pines específicos que les puedo dejar. En el momento que yo ya me construyo mi placa, hago mi board y digo, esta ya tiene su aplicación y siempre va a tener las mismas conexiones físicas, solo que tal vez de vez en cuando necesite modificar alguna cosa del programa. Entonces puedo dejar estos pines separados para volver a cargar esta información, que no es lo mismo que este otro de acá, porque este utiliza más pines, porque solo es un ratito y ya. En cambio, este es para ver si yo quiero seguir cambiando la información de vez en cuando. Y este de In-Circuit Debugger se utiliza precisamente esta opción para que yo pueda hacer una revisión de mi programa así como hacemos en el MPLAB, que voy simulando y puedo ver línea a línea qué es lo que va sucediendo. Puedo hacer lo mismo conectando un dispositivo desde mi computadora hacia el microcontrolador y ponerla en la simulación como que debug y ahí voy viendo cómo se ejecuta. Es decir, si en una línea dice prenda un LED y en la siguiente dice apague, yo puedo simular que haga todas esas instrucciones, que las ejecute una por una. Este de aquí se suele utilizar cuando uno está en desarrollo de algún proyecto, porque a veces uno desarrolla, tal vez es un proyecto más grande y quiere probar en físico varias cosas. Entonces ahí ya puede hacerlo. Pero para tal vez proyectos que no sean tan complejos, simplemente con probar en el entorno, en el DMPLAB, funciona bastante bien. También tenemos otras cosas que estoy yendo de abajo hacia arriba, pero que también son parte de las características especiales del CPU, es decir, del microprocesador de este microcontrolador, tiene esta opción que se llama Sleep. Sleep lo que hace es mandarle o hacerle dormir, como dice Sleep, al microcontrolador. Durante ese tiempo, el consumo de energía disminuye notablemente,
Normalmente consume hay unos, dependiendo de la aplicación y de qué tantas cosas tenga conectados, puede consumir unos, digamos que en el peor de los casos, unos 300 miliamperios. Y cuando duerme, consumen el orden de los microamperios, de las decenas de microamperios. Entonces, de eso para sistemas que dependan de una batería, es indispensable utilizar esto. Y eso es lo que hace nuestro teléfono, por ejemplo. Ni bien nosotros tenemos programado eso de que si ya nadie utiliza el teléfono, se suspenda. Entonces, esa es la versión. Pero si yo tomo mi teléfono y presiono algún botón, o tal vez hay algunos que tienen detección de luz, hago alguno de esos efectos, se vuelve a despertar mi teléfono, se vuelve a poner activo. Entonces, ese sería como que tiene esos dos modos de funcionamiento. El uno es del sleep y el otro es del funcionamiento normal, que es con que hemos trabajado. Y bueno, tiene algunas formas de resetear al controlador. Estas de aquí las revisaremos ya la última semana de clases. Veremos si nos da el tiempo y si dependiendo de cómo avancemos, que son ya cosas más especiales, ¿no? Pero uno de los resets o algo que ocasiona un reseteo en el controlador es, chuta, ese Ricardo, qué salado. Bueno, gracias, Juan Esteban. Ok, entonces, lo que ocasiona un reset es como en nuestras computadoras, si presiono el de apagado y le tengo presionado, se vuelve a encender, vuelve a correr desde el inicio el programa. Esa es la idea del reset. Dentro de esos hay diferentes formas de resetear el controlador. Una de esas sería, obviamente, quitarle la alimentación y volver a conectarle. Sin embargo, no es el mejor de los procesos. Si yo quiero resetear mi computadora de escritorio, veo que se cuelga. La primera opción es presionar otra vez el botón de encendido, tenerlo presionado hasta que se apague y se reinicie. Una forma mucho más agresiva es ir al conector, al cable que está conectado a la red de alimentación y desconectarlo. Parece impensable decir, ¿cómo le voy a resetear así cuando tiene un botón? Es la misma historia con estos dispositivos. Existe un botón que me permite resetear, entonces voy a preferir resetear esto, que es que el programa vuelva a correr desde el inicio en lugar de ir y quitarle la fuente de alimentación. ¿Por qué es preferible el uno del otro? Normalmente cuando nosotros simulamos estas cosas, bueno, o las probamos en vivo, no solemos poner demasiadas protecciones. De hecho, confiamos ciegamente en que si le voy a alimentar algo de 5 voltios desde el Arduino, pues el Arduino de ley me da 5 voltios. A veces ni medimos bien cuánto voltaje tiene, no hemos verificado que el voltaje sea constante ni nada. Entonces, estas cosas a la larga pueden ocasionar problemas. La mejor forma de resetear un dispositivo es a través de un botón que está conectado. Entonces, a ese botón se le conoce como el Master Clear Reset. ¿Dónde está el botoncito? Aquí. Entonces, este dispositivo Master Clear, bueno, este pin es un pin específico del controlador que se llama así. En algunos otros controladores, por ejemplo, el que nos decía Juan Esteban que tenía, que era el 16F628A, este pin no existe un pin único para eso. Ese pin tiene una función compartida. O funciona como Master Clear o funciona como una entrada o salida digital. En este PIC funciona realmente como es la única función que tiene físicamente ese PIC. Además, como podemos observar, la lógica esta tiene una lógica negada. Quiere que para que el controlador se resetee, debe esta señal ir a tierra. Por eso tenemos esta conexión recomendada. Entonces tenemos esta resistencia, esta otra resistencia y un capacitor. Entonces lo que esto genera es que todo el tiempo hay aquí el voltaje VDD. Esta resistencia R1 nos dice que debe estar menor a 40 kiloohmios, pero debe estar en el orden de los kilos porque no necesito darle mucha corriente, solo necesito garantizar una diferencia de voltaje. Y esta otra nos dice de 1 kilo. Igual que limita la corriente que pueda fluir entre el capacitor y este pin. Para esto, normalmente aquí
paralelo a este capacitor, realmente sí se podría omitir esta resistencia de la 2, pero la 1, paralelo a este capacitor se conecta a un pulsador. Entonces, mientras no presione el pulsador, lo que va a suceder es que voy a tener 5 voltios entrando a este pin master clear. El momento que yo presione el pulsador, me contacto esta resistencia con tierra y entonces voy a estar conectado directamente del master clear a tierra y voy a ver un cero lógico. Entonces presiono y genero un reset físico. Eso, entonces este pin es necesario. Tal vez en la simulación ayer que estuvimos simulando, a ver, estábamos aquí. Creo que es este. Sí. Ayer que estuvimos simulando, podemos observar, de hecho, aquí en la simulación dónde está. Físicamente, bien como ven, es el pin 1. Aquí en la simulación no le he conectado nada y no pasa nada, no funciona muy bien. De hecho, sí, no me acuerdo ni qué hacía este programa. Ah, no, ya creo que estaba con él. Algo estaba haciendo. Creo que se lo estaba. Ah, ya. No me acuerdo ni qué hacía. Creo que todavía no le está cargado otro programa. Pero bueno, este programa que estábamos probando corría muy bien y yo no le conecté nada aquí y no pasó nada. Si yo implemento esto, necesito conectar algo aquí, porque me dice que para que funcione bien, que si no hay nada conectado, normalmente lo que el controlador detectaría sería un cero lógico o unos 2 voltios por ahí, que realmente es un cero lógico y no funcionaría para nada. Entonces, si utilizo este controlador, debo conectar, si no quiero resetear nunca, por lo menos debo conectar con una resistencia y al voltaje para garantizar que debe estar activo todo el tiempo. El controlador que les dije que el otro que Juan Esteban tenía, que es uno parecido a este controlador que estamos usando, solo que es más chiquito, tiene menos pines, es este de aquí. Y este, en cambio, miren, también tiene el Master Clear, pero tiene combinado con otro pin. Entonces, en este puedo yo seleccionar si quiero usarle o no quiero usarle para un Master Clear, para un reset, o quiero usarle como entrada digital. En este otro caso, no tengo opción. Es de ese pin y ese pin funciona como Master Clear. No puedo elegir nada. Entonces, esta sería la conexión recomendada para el Master Clear. Y algo también con lo que todavía no habíamos visto eran el oscilador que necesita. El microcontrolador es un dispositivo que, como ven, ejecuta ciertas funciones, las funciones y debe ejecutarlas en el tiempo, ¿no? ¿Cómo lleva el tiempo? Este es todo un dispositivo síncrono, entonces necesita una señal de reloj que es la que regula con qué frecuencia va a ejecutar una función, una instrucción de las que hemos programado. Y tenemos estas 4 opciones en este controlador, estas 4 opciones de oscilador. Este oscilador se va a conectar a estos pines de acá, donde está, aquí en estos dos, en el 13 y en el 14, oscilador 1 y oscilador 2. Igual, misma historia, en la simulación no necesita físicamente, ¿no es cierto? No pasa nada aquí en la simulación. Porque tengo el otro controlador y sin programa, por eso no corre. No pasa nada, o sea, funciona tranquilamente si no le conecto, porque cuando le doy doble clic, aquí tengo uno que dice frecuencia de procesador del reloj, ¿no? Que le puse yo 4 megahercios. Podría ponerle otro valor, no como 8 megahercios, igual va a seguir funcionando. En la simulación no hay problema, pero para la implementación, si no le pongo, funciona así, pero por suerte, y funciona más bien porque solo tocándole en los pines del oscilador, ya porque siente una detección, un voltaje inducido ahí. Eso es bien gracioso. Y entonces, para este oscilador tengo diferentes opciones. Tengo estas 4 de aquí. A estos, bueno, osciladores, en realidad son osciladores hechos de cuarzo y por eso se les llaman cristales. Entonces tengo un cristal de baja potencia, el LP,
que el PIC le llama LP. Tengo otro cristal que es de otra frecuencia o cristal resonador que se llama XT. Tengo otro cristal que en cambio es de alta velocidad, HS, y también podría utilizar una resistencia y un capacitor para generar una señal que oscile en el tiempo. Cualquiera de estas opciones puede ser y cualquiera de estas opciones podría yo utilizar para conectar en estos dos pines especiales que les digo. Este cristal de aquí, vamos a ver si sale la foto. No. Ok, los pongamos así como que 4 megahercios. Se ve de esta forma. Hay de estas dos presentaciones, pero al final, como ven, tiene esta forma especial. Este es el oscilador que tendría que yo ponerle en esos dos pines que tiene. Esta es la recomendación para la conexión del oscilador o del cristal. Debe conectarse entre el pin OSC1 y OSC2. Y aquí también me aconsejan estos dos capacitores, por eso en las imágenes nos daba dos capacitores que deben estar conectados hacia acá para garantizar que oscile bien. Esta recomendación de aquí o esta conexión se requiere, es inevitable cuando yo ya hago una placa, me creo mi plaquita para un funcionamiento específico. Pero si trabajo en el proto, no la necesito porque cada una de esas celdas del proto en realidad es un pequeño capacitor porque es plástico y ahí dentro hay un metal. Y luego, perdón, sería metal y de ahí un plástico, ¿no es cierto? En la casilla de al lado tengo igual metal, que es donde conecto, y luego hay un espacio de plástico y etcétera. Entonces, esas son capacitancias, que son equivalentes a las capacitancias que me recomiendan aquí. Miren, estas capacitancias son muy pequeñitas en el orden de los picofaradios y por eso es que no necesito en el proto, porque realmente el proto ya me da su propia capacitancia. Entonces, en el proto puede funcionar o no con esos capacitores. Si le pongo es más para que se vea bonito. En cambio, en el proto, en una placa que yo ya haga, ahí ya no tengo la misma distribución física que tengo en el proto. Entonces sí es necesario esos capacitores para que aseguren el buen funcionamiento del cristal. Además, nos muestra cuáles son los rangos que tienen dependiendo de la frecuencia y de la asignación. Entonces, si yo me consigo un oscilador de estos que se ven así, tengo que ver qué descripción tiene. Ahorita porque le puse 4 megahercios es que me sale 4, pero podría encontrar, pero ahí de la misma forma está el de 8, hay el de 16 y ahí está el de 20 megahercios. Aquí está, se ven igualitos. Entonces tengo que ver y de acuerdo a eso voy a decirle al PIC cuál oscilador voy a utilizar. El microcontrolador necesita conocer cuál oscilador voy a utilizar. Entonces, si utilizo un oscilador entre estos rangos 4 megahercios y 455 kilohercios, la asignación va a ser XT. Si utilizo de alta velocidad de 8 o 16 megahercios, hasta 20 puede funcionar, es el HS. Si quiero utilizar una red RC, creo que más adelante nos da. Sí, bueno, aquí nos dice. Aquí está hasta 20 megahercios. Bueno, la selección del capacitor de acuerdo al cristal, esta que era. Los resonadores cerámicos. Bueno, entonces es esta tablita de acá. Si quiero utilizar una red RC, por aquí están, utilice de esta forma, nos dice. Que también puedo trabajar de esa forma y solo debería conectarle acá. Y miren, el capacitor es de 20 picofaradios y la resistencia que recomiendan sería entre 3 y 100 kiloohmios. De cualquiera de esas formas podría utilizar. Vamos a trabajar con el de 4 megahercios, que es más que suficiente. Entonces vamos a utilizar esta designación XT para decirle al microcontrolador con qué va a trabajar. Esta es la única cosa especial que vamos a utilizar por el momento. De los resets, igual estamos utilizando el Master Clear y
tenemos que ver qué pasa con todas estas otras cosas. Entonces, estas configuraciones especiales que yo hago no se hacen en las líneas de programación, no se carga en el programa principal. Es decir, yo tengo mi programa y decíamos que si el tris es entrada o salida, que si dónde muevo la información, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tienen algo que se conoce como la palabra de configuración. Usted está usando esto con los otros chicos, por eso está escrito. Pero ya le voy a borrar para explicarles de esto. Esto de aquí es sumamente importante, porque si no entiendo lo que está pasando, no le puedo cometer el error de a mi PIC, que es, que es didáctico y al que le debo cargar un montón de información, eh, guardarle, escribirle físicamente una sola vez y nunca más tener acceso. Entonces, es importante entender qué estoy haciendo. Esto de aquí lo haremos una única vez y después ya solo replicaremos, pero hay que saber qué estoy seleccionando. Entonces, existe un especial en la memoria del programa que se llama la palabra de configuración o los bits de configuración, cualquiera de los dos nombres. Y está en esta dirección. Como pueden observar, esta palabra de configuración consta de 14 bits, desde el 0 hasta el 13, donde tenemos estos de aquí, estos que están en gris, que no tienen ninguna función, que de hecho el U significa que son bits no implementados, la U mayúscula, y que se leen como 0. De acuerdo a eso, todos estos, miren arriba, tenemos RP, RP, RP1, RP1, RP1. R de que puedo leer la información, el P de que puedo programar la información. Si yo nunca hice nada, nunca le modifiqué a esta palabra, todos están en 1. Eso significa que si yo nunca le configuro a esto internamente, ya tiene algo. Miren, dice que tiene este bit de aquí, el CP, lo que hace es el bit de protección de la memoria del programa. Entonces, si yo me olvido de programar algo, ya va, por suerte, este de aquí me dice que la protección del código está apagada. Entonces, el código, así yo me olvide de configurar, no está protegido. Tengo este otro que no está implementado. Tengo este modo de quiero utilizar el modo de debugger, no vamos a usar, entonces normalmente dice que está deshabilitado cuando está en 1 y que puede utilizar estos pines que estaban destinados también para esto como pines de propósito general, entradas o salidas de propósito general. Tengo estos otros dos, que en cambio también son para proteger la memoria. Entonces, si yo no le pongo nada, están en 1.1 y si están en 1.1, la protección, no hay protección de la memoria de programa. Este es del código y este es de la escritura. Entonces puede ser que aquí no pueda leer la información. Este es para leer la información del PIC. Este en cambio es para poder escribir el código. Entonces son dos diferentes. También tengo este otro y para eso necesito, es como que pudiera diferentes secciones del controlador prohibir que se escriban. Es decir, no quiero que nadie pueda escribir la página 1, pero la 2 sí. Y acá en cambio ni la 1 ni la 2, ni la 1 ni la 2 ni la 3, o sea, nada, no puedo acceder. También tengo este otro, el bit 8, que es el bit de protección del código de la memoria, pero de la memoria de datos EPROM. Entonces, normalmente tampoco está protegido. Y este de aquí, el 7, que es el Low Voltage in Circuit Serial Programming Enabled Bit, que es para utilizar algunos bits, algunos pines para cargar la información al controlador. Entonces, normalmente, si yo quiero utilizar este modo, está habilitado, o sea, está habilitado normalmente, que es para cargar el programa al PIC. Tengo otros resets que también que son medio especiales. Por ejemplo, ahorita, como les dije, todavía no vamos a utilizarlos, pero les menciono. Este de aquí nos dice que es un bit de habilitación
de un chequeo de reset por brownout. Brownout significa que detecta que hubo un bajón de voltaje en la alimentación. Entonces, normalmente sí me chequearía que eso ha ocurrido. No está implementado. Tengo otro bit que en cambio me avisa si es que lo que sucedió es que estoy conectando la fuente de alimentación, es decir, le apagué y le volví a conectar la fuente. Este de aquí me avisa. Con uno está deshabilitado y con cero está habilitado. Entonces, por default, este también estaba en uno. ¿Quiero habilitar esto del Watchdog Timer, sí o no? Si no le digo nada, normalmente está habilitado, pero realmente esta opción siempre debe estar deshabilitada, ya que no la vamos a usar, tiene que estar deshabilitado. Y por último, los bits de selección del oscilador. Entonces, con estos bits, yo puedo decir, quiero trabajar con una red RC, quiero trabajar con un high speed que era de 8 o 16 o 20 megahercios, quiero trabajar con el de 4 megahercios o este de aquí era uno de una frecuencia mucho más baja. ¿Con cuál quiero trabajar? Nosotros vamos a trabajar con este de aquí. Entonces, para nuestro escenario, vamos a trabajar, voy a decirles con cuál vamos a trabajar. Como les digo, esta configuración la haremos solo hoy y luego solo le vamos copiando nada más ya, porque vamos a seguir usando la misma configuración. Más adelante tal vez le cambiemos cuando usemos otras de estas opciones. Entonces voy a utilizar, cualquiera de los dos está bien, ¿no? Si ustedes dicen, yo quiero trabajar, yo me encontré en mi casa, digamos, un oscilador de 8 megahercios, entonces quiero trabajar con ese. Pero ahorita le vamos a trabajar con este de aquí, con uno de 4 megahercios. El Watchdog Timer no estamos usando, sabemos que es para alguna vaina, pero no lo vamos a usar, entonces tiene que estar deshabilitado. Si yo le pongo habilitado, el PIC se resetea todo el tiempo. Si yo le pongo habilitado y no utilizo esa opción ni le programo dentro de las líneas, se me resetea todo el tiempo el PIC. Entonces debe estar siempre deshabilitado. Otra cosa, este de aquí también le voy a deshabilitar. No estoy utilizando, no estoy chequeando si hubo resets para nada, porque ni voy a utilizar esa información. Tampoco voy a utilizar este otro reset, también debería estar en disable. Estos otros de aquí, este de aquí sería, a ver, no, también deshabilitemos. No, pongámoslo en uno, en uno, en uno. Control B, este también debería estar en uno, por default. No quiero proteger nada de los datos, nada, nada, porque si no le mato, o sea, le dejo en una única vida. Entonces no voy a proteger todo lo que dice Code Protection Off. Esas serían mis configuraciones acá arriba. Esto debería estar así. Y el, no, ya, aquí también en uno, porque no voy a utilizar la parte de hacer un debug. Y finalmente igual, el Code Protection en apagado. Nada de códigos protegidos. Ok. Entonces, eso de ahí, esas son las configuraciones que yo voy a utilizar. Y voy a asignar, de acuerdo a eso, voy a poner los unos acá abajo para que podamos ver qué valor tiene. Entonces, el primero, ¿no? Code Protection, este debe estar en uno. Este de aquí puede estar en uno como puede estar en cero. El debug debe estar en uno. Estos otros dos también deben estar en uno. El CP estaba en uno también. El LVP estaba en uno. Ay, ojo. El Boren estaba en cero.
Este de aquí, creo que estaba en uno. En uno, ok. Enable, ahí así. El watchdog, el enable del watchdog estaba en cero. Y este de aquí, la frecuencia de oscilación, para la frecuencia estaba en 0,1. Esas son las configuraciones que tengo que hacer. Como les digo, si siempre voy a utilizar lo mismo, no, solo necesito hacerlo una vez y luego le voy copiando esa línea en los otros programas. Listo, esos serían los datos que yo tengo. ¿Cómo hago esto con el PIC? Entonces, les voy a compartir la otra pantalla. A ver. Entonces, ese no es, este es otro programa. Así se vence, por si acaso. Pero con ustedes estamos haciendo puertos, este de aquí. Ok. Entonces voy a ir. Todos tenemos arriba en la barra de herramientas, tenemos una parte donde dice Window. Y en Window, donde veíamos y recuperábamos el File Registers, vamos a darle clic en donde dice Configuration Bits. Aquí me aparece el cuadro y o sea, más bien es la parte que me ayuda y me dice, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Y se encarga de generar el código en cualquier lenguaje que yo esté manejando. Para eso voy a ir leyendo línea por línea. Miren, aquí nos dice que el address es la 2007, que era exactamente la que tenía yo que estaba acá. Se lo voy a hacer más chiquito para irle comparando. Aquí. Inge, disculpe, ¿dónde estaba lo de Configuration Bits? En la barra de herramientas dice Window y una parte que dice, a ver, ¿dónde está Window? Y Target Memory Views, que son todas las memorias que tiene y busco donde dice Configuration Bits. ¿Le encontraste? Ya, Inge, gracias. Ya. Y les va a aparecer esta ventanita. ¿Cómo ven? Aquí nos dice la dirección 2007, que es el mismo que tengo acá. El nombre se llama config porque es de configuration word y dice ahorita, miren, si ven acá al lado dice value. Ese valor de aquí, ahorita aquí en el programa me muestra en hexadecimal. 23F71 de leyes hexadecimal. Y acá tengo cada uno de los campos. Entonces me dice, a ver, ¿qué frecuencia de oscilación quiero utilizar? Y acá abajo me va explicando poco a poco qué es lo que selecciono. Entonces dice con XT, ay, perdón. Y tengo las mismas opciones, ¿no? Puedo seleccionar una red RC externa, puedo seleccionar el HS, el XT o el LP. Yo digo, XT es lo que quiero. Listo. Voy a la siguiente línea. ¿Quiero habilitar el Watchdog Timer? No, apagado. Quiero que funcione quiero habilitarlo de este otro reset. Todos los resets, apagado, apagado, todo apagado. Todito le puse apagado. Y miren, ahora me salió un valor aquí que dice 3F39. ¿Será cierto? ¿No será cierto esta de 3F39? Comparemos con lo que nosotros acabamos de hacer. Que debería ser, este está en binario y debería ser igual al 3F39. Entonces, los primeros 4 bits del 0 al 3 serían 1001. El 9, sí. El siguiente es el 3. Ay, entonces debería apagarle. A ver, este de acá. Ah, ya, ok, aquí me he jalado. Este es 0. Ya. El LVP debe ir en 0. Ya, ok. Lo siguiente me dice que tengo el número 3. El siguiente, en cambio, si veo aquí, son estos 4. El EVP está en 0, el boring está en 0 y estos no están implementados. Entonces, si aquí tuviera el valor 0011, no afecta para nada porque es exactamente lo mismo que yo configuré. Yo quería que este fuera 0 y este fuera 0 y dice que tiene el 3, donde estaría 11, pero como estos no se implementan, funciona perfecto. Es exactamente lo que yo quiero. Entonces, está bien. Los siguientes 4 bits todos están en 111 y aquí me dice que es la F. Entonces 1111F.
Listo, feliz de la vida. Y el último me dice el 3. El 3 igual, ¿no? Entonces voy a ponerle aquí. Según este está en uno, este está en uno. Según el programa del PIC que acabo de configurar, este está en uno, este está en uno. Este de aquí me dice que es del 3. Y entonces podría ser el 3 como podría ser el 2, ¿no es cierto? Y bueno, tengo el 13 y me falta el 14 y el 15, pero esos no existen. Entonces serían el 00. 0, 0. Y entonces, ¿funciona? Sí, funciona. ¿Qué pasa si tengo aquí, si yo le voy a cargar un 0? ¿Funciona? Sí, porque este no tiene función, entonces no importa si es 0 o es 1, pero este de ley tiene que ser 1 y eso sí lo logra con el 3. Entonces, esta palabra de aquí es equivalente a la configuración que yo necesito para que funcione mi controlador, donde ya sabe qué oscilador va a utilizar, que no va a utilizar el watchdog timer ni ningún otro modo de reset, que le voy a programar en, como decía aquí, el LVP en 0 y igual no, y que no está protegida nada de la memoria, no voy a usar el debug, eso es todo lo que me dice. Nada está protegido. Entonces, esta es la configuración que voy a utilizar. Aquí abajo tenemos un botón que Generate Source Code to Output. Entonces le voy a dar clic. Ay, no, sí. A ustedes no les va a salir eso, les va a salir otra cosa. Estoy en otro programa. Este. ¿Dónde está? ZS Main Project. Ok, estaba en otro lenguaje. La misma historia, ¿no? Entonces decíamos de XT, todo off. Más fácil así, todo off. Todo off. Y ya tengo. Listo. Igual tengo el FF. Ah, es que estaba trabajando creo que con otro PIC, en otro programa. Entonces es FF39. Ah, está bien. Entonces aquí me dice esto, que todos estos están en uno y no hay problema porque el único que quiero que esté en uno es este y los otros no tienen importancia, relevancia, entonces está bien esto. Ahí sí le pongo Generate Source Code to Output y les va a aparecer. Aquí, esta línea, miren lo que me dice que la palabra de configuración va a tener esta información, FF39. Y ya vimos que es exactamente lo que yo quiero. ¿Dónde se coloca esta línea? Voy a copiar todas, pero en realidad estas dos primeras son solo comentarios. Solo la que va a actuar es esta de aquí. La que está abajo, config, es FOS-XT, etc. Y le voy a pegar, como aquí mismo nos dice, de hecho hasta nos dice después del include, tiene que ponerle. Entonces le pongo después del include y le pego. Y entonces estos son comentarios y esta es la palabra de configuración. Y esa es la que tengo que guardar en el controlador. ¿Ok? Entonces, ya esta palabra de aquí, esa es la que les decía, si no configuro bien, le puedo matar al pico. O sea, no se va a quemar, sino que no va a funcionar bien. Porque otra de las cosas es que es esta parte de aquí, de los pines. Miren, estos dos últimos dice que normalmente están en 1.1 y ese es o sea, si estos tres no he configurado bien, ahí sí, todo se fue al garete, porque estos dos últimos son para el oscilador y están acá. Y si normalmente están en 1.1, significa que si le pongo un oscilador de 4 MHz no va a funcionar porque está esperando trabajar en otro rango. La misma historia. Si este normalmente está en 1, se va a resetear, está el watchdog timer habilitado y el PIC se resetea todo el tiempo. Entonces yo le prendo y después me doy cuenta que si estoy contando algo, todo el tiempo vuelve a cero, vuelve a cero, vuelve a cero y es un no cuenta. Y es porque se está reseteando el controlador. Por eso es que es importante saber cómo configurar esto. Y esto es para cualquier controlador. Les va a aparecer, dependiendo del controlador, más opciones o menos opciones. Solo por probar, les voy a mostrar con justo el que tenía
Juan Esteban. Sí veo que están con la conexión rara. Tranquilos, esto sí se está grabando, porque me imagino que debe ser desesperante no poder escuchar todo. Pena. Creo que hasta ahora todo el mundo se conecta en todo lado. Ya se colgó. Ok. Entonces vamos, el de Esteban era el 16F 628A. Como les dije, es uno parecido, solo que es más chiquitito. Eh, no, ninguno. Entonces un simulador, la misma historia, ¿no? Es solo un otro proyecto. Next, para no alterar el que ya tenemos. 16F. Y ya. Y aquí tenemos este otro, le voy a añadir un aquí. Ok. Ya, aquí tenemos este otro, ¿no? Entonces, este es otro proyecto con otro PIC. Aquí arriba, de hecho, nos dice, miren, PIC 16F628A. Voy a hacer lo mismo de la palabra de configuración en este. Entonces, voy a Configuration Bits. Y este ya tiene otras cosas. O sea, tiene, mire, estas opciones. Me sale diferente. Este tiene más opciones para el oscilador porque es más chiquito. También tiene las anteriores, pero tiene esto. O sea, puedo utilizar un oscilador, el oscilador interno. Aquí. Y con eso acá, de hecho, acá al lado nos dice, va a utilizar un oscilador en los pines LRA6 y el LRA7. O este de aquí, el oscilador, en cambio, en los pines de área, a ver, dice, no, estas oscilador interno, entradas y salidas en estos pines. O sea, en lugar de poner el oscilador afuera, puedo utilizar este, tiene un oscilador interno y ya libero los pines para otras opciones. Lo mismo puedo apagar este, puedo apagar este, puedo apagar este. Y miren, ¿no? Este que les decía que tiene funciones compartidas, tiene un pin que funciona o como master clear o es un pin adicional. Entonces aquí si le apago al master clear me dice el RA5 tiene la función de entrada digital. El Master Clear internamente está conectado a BDD. Entonces no voy a poder resetear ese microcontrolador. Si le pongo on, este pin tiene la función del reseteo. Entonces ahí con eso ya puedo configurarle, le pongo off. Misma historia, ahora este tiene otro valor diferente porque es otra configuración. Le genero el código y ahora este le copio en este otro programa. Entonces, cada uno de los controladores tiene su propio juego de bits, de palabra de configuración, que hay que dedicarse. La primera vez que utilizo, necesito configurarle bien y después puedo realmente replicar. Entonces, en los siguientes escenarios digo, ay, ya, ya. En otro proyecto digo, ay, ya le configuré la primera vez y funcionó, entonces solo voy copiando esta línea y reciclando en cualquier otro proyecto. O creándole desde el inicio, desde acá, desde el configuration bits, cualquiera de las dos formas. ¿Dónde estaba? ¿Cuál estábamos haciendo? Ay, aquí. Ok, entonces aquí tenemos esta, y esta era nuestra aplicación. En... No, aquí era. Sí, ok. Como les decía, en el simulador es difícil ver esta parte de que si se resetea o no se resetea o se... cuando yo cargo el punto X, en el simulador no se carga esto de la palabra de configuración, pero cuando le cargo el microcontrolador sí se carga y ya depende del dispositivo físico que usemos para cargar la información al microcontrolador. Ok, entonces hasta ahí ya le hemos hecho esta parte de la configuración del programa. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Repito todo. ¿No entendieron nada? Sí Qué está claro, Inge. ya, gracias, Melissa. Qué feo eso. Sí. La primera vez al inicio hay que entender todas las configuraciones porque si no hacemos eso, sí, los chicos que están en la continuación de esta, que es de la antigua Maya, porque ustedes no tienen continuación de esta materia, ellos sí tienen. Ellos sí me estaban contando que no les había quedado claro esta parte y que sí, después de 2 veces o 3 veces que le cargaban el programa
al PIC, se les bloqueaba. Entonces ahí que se quedan con el PIC con una única función. Ajá. No, yo creo que nunca revisaron la palabra de configuración. Yo creo que se les pasó. Ajá. Y es que bueno, eso sí, ahorita no tengo el simulador, no tengo el programador físico que tenemos en la universidad, yo tengo otro. Y tampoco tengo un PIC aquí para cargarle, así que ya voy a ver si ya me consigo yo mi PIC para mostrarles de eso. Porque si no, ok, entonces, ya, Maestra, entonces en el microcontrolador que estamos usando, ¿todo le vamos a poner off a todo? sí, por el Ah, momento ok, sí, porque esas son va, funciones especiales que aún no estamos usando. va. Todo off y el controla y el oscilador el XT. Sí, va, Al menos gracias. que digas tengo uno de 8 megahercios físicamente, entonces ahí es HS. HS, sí, gracias. Ok, listo. Entonces este programa ya lo teníamos. Déjame ver qué es este programa. La, la, la. Ok, bueno, antes de eso. Entonces teníamos nuestra simulación. Está de aquí. Y a ver aquí qué hacíamos en este. Ok, le voy a borrar esto. Utilidad. Ahora, vamos a ver cómo utilizar la parte de los displays para poder visualizar la información. Como ustedes estaban, como en lo que estábamos simulando ayer, yo en este caso voy a volver a repetir, voy a volver a hacer este programa donde teníamos que, porque no he guardado el último en que quedamos, o sea, la parte física, que las entradas o el valor de las entradas lo replicábamos a las salidas, ¿no es cierto? Y eso, bueno, facilito. Pero el momento que yo quiero visualizar un resultado, imagínense, hago la suma de algo, la resta de algo. Yo no quiero, o mi cliente no quiere, nadie quiere tener que ver en binario y hacer la interpretación. Quiero directamente ver en un display de 7 segmentos donde me indique el valor numérico. Y entonces, si yo de aquí, en realidad lo que yo necesitaría para que esto funcione sería el 7447, ¿no es cierto? O el 7448, cualquiera de esos. Vamos a ponerle 7447. Entonces yo hacía esto, ¿no es cierto? Digo, le voy a conectar acá porque este me transforma en BCD y ya con eso veo los datos y no tengo ningún problema. Ahí está. Y le ponía el display. ¿Así se llama? Sí, sí, así se llama. Ahora este no sé cuál es. A ver. El 7447 es ánodo común o cátodo común. ¿Se acuerdan? ¿Qué dicen? Creo que es cátodo común. Inge, igual en el Proteus hay uno displays que solo tienen cuatro patitas que están programados. No, 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 pero es que en la vida real no tengo ese. No, es que quiero probarle con el de 7 segmentos para hacer tablas. Ah, ya. Ujú, sí. Yo sé que la simulación aguanta todo, pero hay que ir pensando en que vamos a implementar esto. Más por eso. Ok, entonces vamos a ver. cómo- Pues normalmente haría eso, pero esto realmente es desperdiciar el controlador. Dije el 47 creo que era de ánodo común. Ya. O igual me cargué uno de ánodo común. El ánodo común, ¿el común a dónde va? ¿A tierra o a BCC? ¿Qué dice? Sí, yo creo que es así. Ok. Ay, es cierto que este no está programado. Ok, entonces vamos a hacer un programa donde el TRISA eran las entradas y voy a mover la información del TRISA al puerto C. Eso nada más voy a hacer para ver el dato.
Puerto C sí estaba como salida, sí. Yes. Ok, entonces ya le ejecuté. Acá le voy a cargar aquí. A ver, puertos. Igual en la simulación le puedo dejar 8 MHz y va a funcionar porque no carga esta palabra de configuración. Pero la vida real es, o lo que yo hice fue con 4 MHz. Ok. Ahí tengo el 7. Ah, claro, está al revés. Claro, el menos significativo creo que era el D, ¿no es cierto? Y el más significativo era el A. ¿Me corrige? Sí, Ajá. Sí, digo que estoy bien. Ya me toca hacer todo un trámite aquí. Quiero. Bueno, ténganme paciencia. Ok, entonces el detalle es que yo podría hacer esto, pero internamente, bueno, por un lado, el problema es que estoy ocupando demasiado hardware, ¿no? Tengo que irme a conseguir el 7407 porque a pesar de que en la simulación podría encontrarme un display que es BCD 7 segmentos, en la vida real esos no hay. ¿O ustedes han encontrado alguno que sea así, que hayan podido comprar? No, no es cierto. Solo hay el de 7 segmentos, ese es el que me ven. Entonces, sí es un problema a utilizar esto. Porque es mucho hardware, ¿no? Y eso puedo solucionarlo por software. Recuerden que utilizábamos estas cosas como el 7447 precisamente porque si yo me ponía a implementar con compuertas lógicas de esto, se me hacía una historia larguísima. Perdón. Ah, bueno, es que este está normalmente en uno. Ah, ok. Entonces pongámosle aquí otro interruptor. Y stop, 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 stop. Bien, que sea la misma señal de acá, para que esté en cero. Ya, ahí sí. Cero. Bueno, siempre me va a sumar. Aquí está. ¿Por qué? Mira, ahí. No, sí estaba bien conectado, sí. No, sí estaba bien. Ah, era ese que estaba mal conectado. Sí era correspondiente. Y miren, cuando este está en uno, este debería estar, ahí me da el 8. Entonces sí es A, B, C, D. Ahí está. Era porque había una señal que no estaba conectada. Y ahí sí, uno, dos, el 3, el 4, el 4. Ah, sí, bueno, pero tengo un 1 acá y entonces ahí ese es el problema, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo 8 bits aquí a la entrada y tengo realmente la información que le llega al controlador está en binario y de pronto quiero representar esa información acá en displays? Puedo hacerme ¿te acuerdan todas esas compuertas lógicas que utilizábamos para transformar eso o todas las funciones que se necesitaban para reemplazar este dispositivo? Entonces era una función que tenía yo por cada segmento y era larguísimo. Eso puedo solucionarlo por software en lugar de hacerlo por hardware. ¿Cuál es la ventaja? Que por software me va a tomar como que un poquito más de tiempo, pero físicamente no voy a necesitar conectar demasiadas cosas. Para eso, esto de aquí es la misma tablita que habíamos, que se necesita. Ay, acá. Ok, entonces en un display de 7 segmentos, de hecho creo que lo voy a copiar de internet. A ver si está con esta de aquí.
Ahí está, listo. Ok, entonces tenemos este comportamiento, ¿no es cierto? Esto es lo que hace el 7447. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero por software. Entonces el 7447 tiene esto de que tiene, dependiendo del código, es un código, ¿no? Por eso era un decodificador. No hay una ecuación, sino es un código nada más. Al final, como vemos aquí, es una tabla. Cuando tengo 000, debo prender. Únicamente está en 1. Este creo que es para... este debe ser para... Ánodo común mismo. Este es para ánodo común. Ok, entonces, dependiendo del código de la entrada, voy a saber cuál debo prender y cuáles deben estar apagados, dependiendo de este código. Esto es una tabla y eso es lo que vamos a implementar acá en el programa. Entonces, hasta ahí quiere decir que la información que tengo en el puerto B esta información, lo que leo en el puerto B, va a ir a una tablita y de esa tablita va a decirme si el puerto B tiene 111, entonces debo hacer esto. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces voy a usar aquí una función que aún no habíamos revisado. Una de las instrucciones que aún no habíamos revisado. Y era precisamente para cuando lleguemos a este momento. Dentro del instruction set summary tengo varias funciones y una de esas es esta de aquí que se llama cal. Ya habíamos usado el que dice goto y el goto lo que hacía simplemente es como desviarle, ¿no? O sea, está aquí, ahora vayas a esta línea y se queda, y el programa se queda o corre desde esa línea y sigue aumentando el contador de programa. El call es la versión de hacer una función, de llamar a una función. Entonces el call lo que hace es que le llama a una función y una vez que esa función se acabe, regresa y ejecuta la siguiente línea del programa. Entonces en mi programa tengo yo aquí el goto. Entonces lo que hace el goto es desviarle y le manda otra vez acá y así. Podía yo poner, ya ustedes utilizaron varios gotos, ¿no es cierto? Tenía un goto a una suma, a una resta, a una comprobación y simplemente se desvía. Ahora lo que vamos a utilizar es esta función que se llama call. Y el call lo que va a hacer es llamar a una tabla para que me devuelva un dato. Además, otra función que también, instrucción que vamos a utilizar, ¿dónde está? Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta tabla? Normalmente cuando yo llamo a algunas funciones, estas funciones de preferencia deben estar al final del programa. De preferencia. Esto es lo recomendable. Entonces le voy a llamar a una que se llama tabla. Le voy a llamar tabla. En esta línea voy a, dependiendo del dato que recibo, miren aquí qué es lo que estoy haciendo. Cojo la información del puerto B y le pongo en el acumulador. Entonces, dependiendo del dato que tengo en el acumulador, voy a regresar con un dato que igual va a devolverse en el acumulador y se va a almacenar en el puerto C. Y con eso ya voy a poder prender. Y esa información que me devuelve va a ser esta lista, ¿no? De aquí. Este es un decodificador perdón, es un display de 7 segmentos, lo que quiere decir que voy a tener el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits. Del 0 al 6. Y habrá un bit y cada uno de los puertos tiene del 0 al 7. Entonces lo que yo voy a hacer, y eso también es importante darse cuenta dónde conectar qué, estamos en el puerto C. Entonces en el RC0 voy a conectar el G y vamos a ver si le hago caber para que una fila por... A ver, a ver, ahí está. Ok, ahí más o menos se ve. Entonces en el área o el A va a ser el RC6. Voy a conectarle físicamente en el RC6. Este en el RC5.
RC4, RC3, RC2, RC1 y el RC0. Entonces, bueno, ahí no cabe, pero le voy a poner aquí como que A, B, minúsculas. A, B, C, D, E, F y G. A minúscula. Y le voy a asignar un código específico a cada uno de ellos. Y entonces, dependiendo, ¿no? Llega un código, llega el número 00 y debo devolver, al acumulador le debo devolver este código que dice aquí. 00000, donde solo este está encendido. Pero recuerden que cada uno de los puertos tiene 8 bits, no 7 bits. Entonces este quedaría primero, no estaría conectado y debe tener algún dato. Entonces le voy a devolver un 0 para que no haga nada en realidad, para que no se active nada. Igual no va a estar conectado nada, pero el dato debe ser completo y debe ser de 8 bits. Entonces eso es lo que voy a hacer. Listo. Entonces, ¿cómo hago eso? Voy a utilizar una instrucción que es la que va a jugar un poco con el contador de programa. Eso es lo que voy a hacer. Voy a llamar a la tabla. Entonces voy a poner cal tabla. Y el momento que llega a la tabla, tiene que hacer algo. Y voy a jugar con esta instrucción, que es como muy específica para los WF. Ok, esa WF. El valor que cargo, bueno, mi tabla primero va a estar así, se va a ver así, red LW. Voy a utilizar esta otra instrucción que se llama red LW. Esta instrucción, red LW, dice que retorna, es decir, regresa de una función con un valor cargado en el acumulador. Entonces, y me voy a armar mi tabla. Si el acumulador, si el número que ingresé es el 0, yo quiero que regrese con el valor para el 0. El valor para el 0, según mi tabla que sacada de internet, era este de aquí. Todos en 0 menos este. Este está en 1 para el 0. O sea, si yo, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ese es el valor que quiero que regrese al acumulador. Entonces va a llegar mi tabla, cargo el valor al acumulador, le llamo a la tabla, voy a ver qué hago en esta línea. Y una vez que recupero la primera, le voy a devolver este valor al acumulador, se regresa a esta línea y carga el valor que tenía en el acumulador en el otro puerto que yo quiero. Ahora, ¿cómo hago para la siguiente línea? Que sería para el número 1, según mi tabla es 1. A ver, voy a poner acá, si no. Este igual está en 0, este es 1. 1, 0, 0 y 4 unos. Uno mismo puede hacer esta tabla no viéndole el display, pero ya me avisa. Entonces tengo este de aquí. 4F. Ok. Puedo introducir el dato así o como yo les dije, me fue más fácil decir este es el número 4 y esta es la F. También le puedo poner, o digo, no, así no quiero, me confundo yo. A mí me gustan los hexadecimales, puedo poner 4F. Es exactamente la misma información. Les recomiendo por el momento utilizar la otra nomenclatura del binario porque es más fácil entender cuál está prendido y cuál está apagado, por si alguna vez no se prende algo. Ahí está. Y solo con esos dos, que se prenda el 0 o se prenda el 1. Listo. Y entonces, ¿cómo hago que antes hacíamos con un if, decíamos que salte a una línea o que salte a la otra? Aquí vamos a jugar con el contador de programa. Recuerden que el contador de programa que se visualiza en la parte de acá arriba de la simulación es este registro que almacena cuál es la siguiente línea que se debe ejecutar. El momento que yo le pongo call tabla, salta a esta línea y el contador de programa aumenta. Digamos que esta era la línea 4 y aquí la 4. Ejecuta la 5 y en la 5 le dice salte a la línea 20. Entonces llega acá a la línea 20. ¿Qué es lo que yo quiero? Que si es del valor 0,
ejecute esta línea y regrese a la siguiente, que es esta de acá. Entonces, lo que voy a hacer es del valor del acumulador, le voy a sumar al registro del contador. Y le voy a dejar en el contador de programa. Con eso, ya les voy a simular para que vean qué es lo que hace, cómo se ve esto. Dije una pregunta, ¿para qué Claro. era el red LW? Es para regresar a la siguiente. Cada vez que tienes un call, cualquier función normalmente, en cualquier otro lenguaje, ¿no? Tienes la función, la declaras y una vez que termina, regresa. Tiene un return. Entonces, el readw es el return, pero con un valor, este valor cargado en el acumulador. Ah, ya. Ok. Entonces, simulémosle para que no parezca, para que veamos qué es lo que está haciendo. Entonces, ya está, ¿cuál era? Este era. Ok, le voy a simular de uno en uno. Creo que le puse. Ahí, así está bien. Entonces voy desde el inicio, ¿no? Y voy a ver qué es lo que sucede. Ya. Entonces voy a ir ejecutando línea por línea. Entonces, miren, el contador de programa arriba, este que está aquí, que dice Program Counter, va a ir aumentando. Entonces se ejecuta la siguiente, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la. Hace varias cosas. Ahorita no le voy a borrar las que no estoy usando. Y luego va acá, ¿no es cierto? Qué bueno, Ricardo, que ya te puedas conectar. Me irán a vivir por donde vive Ricardo. Ok, ahorita tengo algún valor en el puerto B. De hecho, ¿qué tengo en el puerto B? Tengo este valor. Uy, no, se va a morir. Espérense, espérense. Vamos desde el inicio. Chuta, qué salado. Ok, ya, otra vez lo voy a simular y le voy a cargar el valor del 0 ahorita, porque antes estaba así. Entonces ejecuta, el contador de programa va aumentando. Como ejecuta la siguiente línea, miren que va. Es porque están activados los pull-ups. Ahí ya. Entonces aquí le voy a cargar el número 0. ¿No es cierto? Decíamos que, ¿qué pasa si ve el 0? Y le ejecuto la siguiente línea, y ahora dice, ¿no? Mover el valor del puerto B al acumulador. Miren que el contador de programa está en la dirección 0xf. La siguiente, ¿cuál es el número siguiente del 0xf? ¿Cuál es el siguiente número del 0f? 1-0. 1-0. Exacto. Entonces veamos si es cierto. Le doy clic y hace 1-0. Ahorita en el acumulador tengo el valor de 0, como ven arriba. El momento que hago call tabla salta a otra línea. De hecho va a ser aquí puedo contar, ¿no? El call tabla sería la 1-0, el move WF sería la 1-1 y la de la tabla seguramente está en la 1-3, 1-4. Veamos, le doy clic. Ahí se va la 1-3. ¿Ok? Saltó. El momento que está en esta línea, le suma al contador de programa el 1-3, a el 1. Entonces sería el 1-4. Ejecuta la línea 1-4 y se regresa, si ven, a la siguiente línea después del call. Y el valor del acumulador, que es de ese valor 1, va a hacer que el puerto B se prenda. Y ya tengo el valor que yo espero ver en el puerto B. Y vuelve acá. Vamos a ver qué pasa con el otro dato. Ahora, ¿qué pasa si tengo el 1? Entonces, igual salta la tabla, pero ahora le sumo el 1. Salta a la siguiente y se regresa con ese valor. Y ahí se queda. ¿Sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que consigo con eso? ¿Cuántos valores puede tener mi tabla? Mi tabla puede tener n valores. No, digamos que no está tan limitado. Aquí no vimos mucho la diferencia porque no tenemos demasiadas líneas entre este segmento y este segmento. Por eso vimos que se ejecutaba.
Y si ustedes se dan cuenta, yo le sumé el valor de 0, pero saltó a la siguiente línea, porque el contador de programa siempre aumenta un 1. O sea, ejecuta 1 y sabe que tiene que aumentar un 1. Entonces, a ese 1 que ya sabe que va a aumentar, le estoy aumentando el valor del acumulador. Entonces, probemos con este programa. Ah, bueno, y una vez veamos con el 2 y luego le completan la tabla. Entonces, el 2, en cambio, decía cuando tengo 0, 0, 1, 0, que es el 2, debe devolverme el valor de 1, 2. Ya. Entonces, 1, 2. Entonces, ese es el valor que debo cargar en mi tablita. Red LW. 1, 2. Ahí está. Entonces ya puedo, de hecho voy a poder ver hasta el número 2. Ya. ¿Dónde estaba? Aquí. Listo, entonces ya no necesito esto. Según eso, esta parte de aquí ya no necesito, porque directamente se me van a aprender los que correspondan. Entonces, esperemos que... Misma historia. ¿Cuál es el...? A ver, déjame borrar. Ah, ya, sí está bien. No, no está bien. Porque el G, ¿se acuerdan? El G le conectamos al... ¿a dónde estaba? ¿Dónde estaba? El G le conectamos al RS0. Entonces el G es del RS0. Y el G está acá abajo. Entonces ahí sí. Ya. Entonces este no. Este sí está aquí. Ok. Entonces le voy a poner más salidas nuevamente. Y como es de 7 segmentos, realmente el RS7 no voy a utilizar. Entonces el RS0 iba al G, F, bueno, voy desde acá, A, B, C, D, ese está bien, y E, F, G. Y acá la misma historia, ¿no? Necesito igual input. Y si utilizara, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con ánodo común. Si utilizara cátodo común, pues ahí, ojo, no, aquí no estoy considerando las resistencias que van en la mitad. No se olviden que por ahí hay algunas resistencias que se deben poner el rato que se armen físicos, si no, le estoy conectando un LED directamente a la salida del controlador, ¿no? Entonces ahí vamos a probar. Ya le cargué el programa, creo que sí. A ver. Ah, bueno, es que ahí está. Ay. Todos estos. Bueno, solo lo voy a probar así. No sé si está bien. Está el 7. Ah, no, sí. Ya. Ok. A ver, ahí sí. Ok, ahí tengo el 0, ¿no es cierto? 0, 0. Le prendo este, se hace un 1. Le prendo este, se hace un 2 y como ven me he evitado conectar el 7447 utilizando lo de la tabla. Pero ¿qué pasa con el 3? Este estado de aquí no existe en mi tabla. Entonces veamos qué pasa cuando la tabla no tiene, cuando le doy un dato a mi tabla que no tiene retorno. No. Entonces vamos a simularle otra vez. Pausa. Ok. Entonces, sí, todo bien. Funciona, funciona. Y le vamos a poner aquí el número justo, el 3, que era el con el que le probé mi simulación. ¿Qué pasa cuando tiene el 3? Coge el 3, llama a la tabla
Dice, ok, hay que sumar el 3 y le carga. ¿Por qué le carga? Sí, puse 3, sí. Ya. Y miren, ahorita está cargando un 0, 0. En realidad, lo que le pasa a mi pick es que se pierde. Porque si yo le digo que se vaya a esta línea y acá ya se encuentra con el final, se pierde. No va a saber qué hacer. Ahorita mostró todo 0, 0. El puerto C tenía todo 0, 0. Por eso es que se prendieron todos los LEDs, porque estos LEDs se prenden con 0 y se apagan con 1. Y por eso, y se está perdiendo, porque no tiene todos los datos. De hecho, si esto implementáramos, el PIC se cuelga, ya no hace nada. Sí. Me dicen, es que tengo que volverle a aprender para que funcione. Porque tiene, miren, aquí de hecho tengo algún aviso. A ver si me dicen las notificaciones. Pero. De hecho me sale hasta aquí el unexpected error. Dice, miren, que el 3 es mayor que el 3, obviamente por eso de que le mando a una línea que no existe. Y entonces de ahí se pierde el pic. Ese tipo de errores que yo, puede ser que no me dé cuenta de esos errores, ¿no? Porque yo como yo programo digo, no, pues es que los valores que pueden entrar solo puede ser el 0, el 1 y el 2. No necesito más, solo quiero mostrar esos números. Entonces, no, nunca va a pasar. De hecho, acabamos de ver qué pasa. Entonces, hay que prever todas esas cosas y poner protecciones por software. Una protección por software podría ser hacer una verificación del dato para que, si yo sé que va a tener un valor superior al de mi tabla, no haga nada o me devuelva siempre un dato que diga error, alguna cosa así. ¿Ok? Entonces, por favor, complétenle con todo y le pruebo. Y si trabajaría como cátodo común, simplemente le pongo, aquí mismo le puedo, o sea, puedo complementar los valores de la tabla diciendo voy a ir de uno en uno, o después de esta pongo una variable que sea complementar, la función complementar, la instrucción complementar, y de ahí sí le cargo al puerto C. Podría ser, de hecho. Si no quiero pasar así, si no quiero volver a cambiar mi tabla y quiero conservar la misma tabla. Ok, entonces pruébenle para ver qué les funcione. Inge, una pregunta. ¿En qué le hacía entonces para evitar que se pierda el pic con ese error que estaba? Puedes hacer, de hecho, lo conveniente sería hacer una comprobación antes de este valor. O sea, tú sabes que tu tabla tiene, como son 9 dígitos, va a tener del 0 al 9. O sea, el 10 no existe. No puedes representar el 10. Entonces dice, si el valor del puerto B es mayor a 10, que te muestre, no sé, en el display el error, una E de error. Pero tienes que Ya, hacer una comprobación antes de, porque si haces esa comprobación y se pasa, ya no tienes que llamar a la tabla, ¿no? claro. Pero si no, sí llamas a la tabla. Ya, Inge. Ya, gracias. No es necesario activar los pull-ups, ¿verdad? O sea, porque yo le utilicé así, por como ya estaba mi hardware, utilicé así con pull-ups. Ok. Por eso tengo los pull-ups. Inge, ¿cómo le había buscado a la tablita en internet para sacar los valores que le estamos poniendo ahorita en red? Esta es la tabla del decodificador de BCD a 7 segmentos. Ya, ya, gracias. Inge.
Ujú. Mm, ya, o sea, podría ponerle un No, 1 no, no, ahí. no, en la simulación me refiero, verás. Cuando tú le Solo corres, aquí. o sea, le vas simulando línea por línea. Y una vez que Ajá. superas la línea 29, ahí asígnale un valor al port B. Ah, ya ve. Porque si tú le asignas antes, igual cada vez que pone lo de la opción rec, le ponen 255. O sea, justo aquí Ya, dale otra vez, pongo. dale clic, sigue la siguiente instrucción. Y ya, ahí cambia. Ahí. Pues esto porque estamos en la simulación, ¿no? Porque no tienes Ah, alimentación física. Y ahí sí, sí. ah. O sea, porque esto le pongo en el Proteus y, o sea, se queda como que quieto, o sea, como que no funciona. Pero considera que esto yo le hice con pull-ups. ¿Estás simulando como si estuviera con conexión a pull-ups? ¿O cómo le estás Ah, poniendo? Porque si no ya, vas a ya lo usar voy a ver. eso, simplemente coméntale la línea 29 y ya le puedes usar con como si fuera entrada o salida sin pull-up. Ah, cierto. Y ahí solo, como que ahí ya funcionaría, ya lo pongo en el programa. Y no estoy usando los pull-ups. Exacto. Ah, ya. Ya, gracias, Inge. Ujú. Bueno, si no le pruébenle, por favor, revisen lo que hicimos en clase, si es que necesitan, ya va a estar disponible esta clase en línea y su laboratorio para la siguiente semana va a tener que hacer lo siguiente, como dice en pantalla. Deben realizar una aplicación que permite el ingreso de un número en binario por un puerto y que el resultado se visualice en 3 displays de 7 segmentos. Es decir, yo tengo mi simulación. Aquí ingreso todos en uno. Pongo todo 1, 1, 1, 1, 1, 1, que es el número 255. Y eso debo visualizar en 3 displays, donde el uno me va a indicar el 2, el otro el 5 y el otro el 5. Eso significa que deben desarrollar algún algoritmo que transforme esa información en binario a ABCD, mejor dicho, para que puedan utilizar una tabla. Esa es su tarea para la siguiente semana en el laboratorio. Entonces ahí pueden, esa sería todo por el día de hoy y ya nos veríamos la siguiente semana. Sí, Ricardo sí se perdió porque no pudo estar. Creo que igual, eh, ¿quién era? Por ahí alguien más estuvo así que entraba y salía. Creo que estuvo con la conexión intermitente. ¿Quién fue? De hecho ni está. Ok, sí. Entonces ya, bueno, hay su compañero que se iguale. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos veríamos la próxima semana. Inge, perdón.